Ok, muy bien, chicos. Entonces, retomamos. Muy bien. Entonces, Richard eats his lunch. Leah and Patty are friends. They go to school every day. In that city, it rains daily. Mary is a nurse and she works in a hospital. Entonces, yo quiero que ustedes vean aquí la diferencia. Vamos a hacerle la diferencia de una. Vamos a colocar aquí un texto. Entonces, miren esta diferencia. Cuando yo digo Mary is a nurse, estoy utilizando un verbo que es el verbo to be. Lo mismo vale decir she is a nurse. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque she es el pronombre. Ahora, vamos a ver. I, you, we, they, he, she, it. Son los pronombres personales que manejamos en inglés. Lo cual es sencillo porque en español utilizamos vosotros, nosotros utilizamos una cantidad de elementos gramaticales y reglas gramaticales que en inglés no se utilizan. Aprender inglés es más sencillo que aprender español. Créanlo. Miremos esto, por ejemplo. I am. Ustedes aquí tienen que aprenderse solo 3 formas. El am, el are y el is. I am, we are, they are. And we have he is, she is, it is. En español, yo soy, tú eres, nosotros somos, ellos son, él es, ella es, esto es. ¿Cierto? Y eso solamente en el presente simple, en el pasado simple, en el pasado perfecto, presente perfecto, en el futuro, etcétera. Cambia muchísimo. Y también tenemos los pronombres. Acá vamos a hablar solamente de los pronombres en inglés, pero en español tenemos más pronombres. Muy bien. Este es el verbo to be. Este es el presente simple con verbo to be. Fácil. I am a teacher. You are tall. We are great. They are at home. He is nice. She is beautiful. It is big. Entonces, el verbo to be, the verb to be has 3 forms. Nos sirve para decir ser, tener o estar. ¿Cómo es eso, profe? How do you say that this is to be or to have or, to be? So, for example, if I want to say that I am an engineer, I am an engineer. Soy un ingeniero. Sí, y el tener, well, I am 25 years old. Tengo 25 años, por ejemplo. Eso es tener. Y el estar, I am at school. Estoy en la escuela. Entonces aquí vemos las 3 formas de ser, tener y estar en inglés con el verbo to be. Es decir, el verbo to be, am, is, are, puede tomar estos 3 significados diferentes. Porque la edad se dice con el am. Para indicar que usted tiene una profesión se dice con el am, or is, or are. Y para decir que ustedes se encuentran en un lugar, lo utilizamos. We use it with the verb to be. Okay? So, this is the verb to be. También lo utilizamos para hablar acerca de, digamos, utilizar y hablar de características de la persona, o de una cosa, o de un objeto, o de cosas, objetos, personas, animales. Si yo digo, it's big, es grande, aquí puedo estar hablando de un animal. Por ejemplo, this dog is big.
Otra forma de decirlo es it's very. ¿Cierto? No, en este caso el the no es necesario utilizarlo en at school, porque at the school tendría que ser un poco más específico y tendría que decir at the national school, por ejemplo. O sea, se le colocaría el nombre de la escuela para que sea the national, que es mucho más específico y para un nombre propio, por decirlo así, de la escuela. Entonces aquí no se utiliza simplemente en general, estoy en la escuela. No estoy en la escuela militar, no estoy en la escuela nacional, no estoy en la escuela Guillermo José López, por ejemplo. No estoy en la Salle, por ejemplo, ¿cierto? Que también es universidad y también es escuela. Entonces, el the, ese artículo indefinido, the, lo utilizamos para ser más específicos en este caso, así que aquí no es necesario. I'm at school, estoy en la escuela. O cuando yo digo I'm at home, estoy en casa. Listo. Muy bien. Entonces, I'm a teacher, soy un profesor. You are tall, eres alto. Grandiosos, somos grandiosos, estamos en casa. Él es bien. She is beautiful, ella es hermosa o ella es bonita. Esto es grande. Este perro es grande. Esto es grande. Ok, bueno, entonces ese es el verbo to be, pero ¿y qué pasa entonces, profe, con los otros verbos diferentes al verbo to be? Eso es una buena pregunta. Vamos a hacer la diferenciación en este momento. Vamos a hacer la diferenciación porque es importante. Resulta que, so we have thousands of verbs, right? Entonces, so we have some verbs like have, do, play, come, study, eat, walk, run, meet, etcétera. ¿Sí? Etcétera. Tenemos muchísimos verbos. Aquí estoy colocando algunos que son como muy comunes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, ¿cómo hacemos una diferenciación entre el verbo to be y los demás? Ahora, con el verbo to be sucede que el verbo to be es además un auxiliar. ¿Eso qué quiere decir? Que las negaciones y las preguntas se hacen con el mismo verbo to be. Mary isn't a nurse. Si se pueden dar cuenta, negamos con el verbo to be. Estamos negando con el verbo to be. Aquí también se puede decir is not. Es lo mismo, solo que esta es una forma más corta. Podemos decir Mary is not a nurse o Mary isn't a nurse. Acá, lo mismo. I am not a teacher. ¿Cierto? Entonces, Mary is a nurse, she isn't a nurse. Y para la pregunta, simplemente utilizamos. So, if we want to make or write a question, the only thing that we have to do is to use the auxiliary form of the verb to be. So, how is that? So, is Mary a nurse? Según la pregunta con el mismo verbo to be. Entonces, ¿cómo contestamos? De manera corta, yes, it is. Es decir, estamos contestando con el verbo to be. No, he isn't. Isn't. Estamos contestando, negando, preguntando con el verbo to be. ¿Por qué? Porque el verbo to be en este caso es.
un auxiliar. ¿Eso qué quiere decir? Que no sería correcto decir, por ejemplo, Mary is playing football. Eso es totalmente incorrecto. Gramaticalmente hablando, no es correcto hacer eso. Voy a borrar esto de acá. Esto es incorrecto. Este play no va allí. O este is no va ahí. ¿Por qué? Porque no está gramaticalmente correcto. Para que esto tuviera sentido, tendría que colocarlo un ing. María está jugando fútbol. Mary is playing football. Pero no estamos hablando del presente continuo. Eso es a lo que me refiero. Entonces, o es Mary plays football, ¿cierto? Es una forma correcta de decirlo. María juega fútbol, Mary juega fútbol. O Mary is a soccer player, una jugadora de fútbol. Ah, listo. Una cosa es decir que es una futbolista y otra cosa es decir que juega fútbol. Estamos diciendo prácticamente lo mismo, aunque no necesariamente todas las personas que juegan fútbol son futbolistas, ¿cierto? Entonces, en esencia, digamos que se puede decir que es muy similar a lo que dicen, pero está diciendo dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que lo tengan por favor presente, no mezclamos los otros verbos con el verbo to be, a no ser que estemos empleando otro tiempo verbal, pero en el tiempo verbal, el presente simple, no mezclamos verbo to be con los otros verbos. ¿Cómo se forman los otros verbos entonces? Entonces, si yo digo I play football, ¿cómo lo negamos? I don't play football. ¿Cómo hacemos preguntas? Con el mismo do. Do I play football? Vamos a hacer algo. Vamos a quitar este pronombre. Vamos a colocar you. You. Do you play football? Yes, I do. No, I don't. Ok, listo. Yes, I do. No, I don't. Muy bien. ¿Qué pasa? Que vamos a colocarlo acá. I, you, we, they, he, she, it. The present simple form es para usar las preguntas. Utilizamos el do. Do. Para las terceras personas utilizamos does. ¿Cómo es eso, profe? Sí, ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? El you, ¿con cuál va? Con do. Ah, ok. Y si es la negación, va con el don't. Ok. Lo mismo acá. Lo mismo acá. El he does, utilizamos el doesn't. We use doesn't. Doesn't. Don't. Ok, un momento, por favor.
Okay, I'm sorry. I had a call here that I had to respond. All right, so what I was telling you is, so if you want to make a question with I, you use do and don't. If you want to make a question with you use do. And for the negative form, you use don't. And so on with this one. Entonces, sucede igual. Entonces, acá está el ejemplo. Acá está el ejemplo, ahora se lo hago en tercera persona. You play football, you don't play football. Do you play football? Yes, I do. No, I don't. Y todos tienen una misma estructura, todos tienen una misma estructura. Por ejemplo, tienen el pronombre pronoun, tienen el verbo to be, perdón, el verbo principal, es main verb, el verbo principal, and we have the complement. Complement. ¿Cierto? Aquí tenemos, vamos a quitarle esto, vamos a colocarle el más, plus, here. Siguen esa estructura para la forma afirmativa, affirmative form. Affirmative. Okay? This is for the affirmative form. Affirmative. If we use the negative form would be negative. Would be the pronoun plus, en este caso, negative form, that is do or does, plus not, plus complement. Interrogative form. The interrogative form would be auxiliary, do or does, plus pronoun, plus complement. Ok, revisemos a ver si eso es cierto. Revisemos a ver si esto es cierto. Vamos a centrarlo aquí un poco. Entonces, affirmative tiene pronoun, pronoun, main verb, play, complement, football. Listo. Negative form, pronoun is you. Auxiliar do or does. En este caso, como el you va con el do o el don't para la negación, entonces aquí tenemos que you tiene don't. Entonces, ahora este don't también puede ser do not. Sí, es la forma más larga. Pero es así, you don't do not. Negative form, aquí falta main verb. Main verb, play, and complement, football. Question or interrogative forms. We have do, auxiliar do or does. En este caso utilizamos el do porque el do va con el you. Okay? Do or does plus pronoun plus main verb. Main verb plus complement. Entonces, you play football. En inglés, in English, we only use one question mark. Es decir, nosotros en inglés no utilizamos un signo de interrogación para abrir preguntas. En inglés, no. En inglés, sí. Entonces, en español últimamente por las redes sociales, por el WhatsApp, por la inmediatez de la comunicación, uno ya está empezando a omitir el question mark o el signo de interrogación en las preguntas. Pero realmente el español no lo sugiere, el español lo necesita, lo requiere, es una obligación abrir la pregunta y también cerrarla. En inglés no, en inglés solo utilizamos el signo de interrogación para cerrar la pregunta. Do you play football? Y la contestación rápida es yes, con el pronombre,
y el auxiliar. No, I don't. Coloquemos un ejemplo en tercera persona. Coloquemos Matthew. Matthew studies. Matthew studies. Let's say music. Matthew studies music. Entonces, aquí tenemos un pronombre que en este caso es un sujeto. Pronombre y sujeto. Este es un sujeto. Matthew puede reemplazarse por el he. He studies music. ¿Por qué? Porque el he significa él, ¿cierto? Entonces, si conocemos el nombre de la persona, Matthew studies music. Mateo estudia música. O él estudia música. Si ya sabemos el nombre, o sea, ya sabemos de quién se está hablando, podemos decir él estudia música. ¿Ok? Solo para que lo tengan allí en cuenta. Si yo tengo Matthew studies music, ese Matthew se puede reemplazar por un he. Si yo dijera Sharon studies liberal arts, entonces también puedo decir she studies liberal arts. Es lo mismo, solo que en uno colocamos el nombre y en el otro solo colocamos el pronombre. ¿Okay? En este caso vamos a hablar de nombres. Muy bien. Entonces, miremos esto. Matthew studies music. Ahora, alguien que me diga cómo podemos negar esta oración. How do you make the negative form of this sentence? Does anyone know? ¿Alguien? ¿Algún valiente? ¿Alguien que se atreva a escribirme la forma negativa de esta oración en el chat? Ok, muy bien, gracias. Entonces, miren cómo es. Matthew doesn't. Y aquí viene algo que yo no les he comentado todavía. Music. Matthew doesn't study music. ¿Qué cambio vieron ahí en esa oración? ¿Qué cambio vieron en esa oración? Alguien que me lo pueda decir. Alguien que se atreva a decir. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, una de las cosas que estamos viendo aquí es que el verbo volvió a su forma natural. ¿Cómo es eso, profe? Sí, resulta que el verbo en su forma natural siempre está así. To play. Eso se llama forma infinitiva. To play. To study. To work. To go. To, let's say, to dance. To sing. To think. ¿Ok? Esa es la forma siempre infinitiva de los verbos. Cuando nosotros vamos a conjugar esta forma infinitiva de los verbos en el presente simple, tenemos que tener una regla general para las terceras personas que ahorita se las indico. Ahorita se las indico, por el momento solo quiero que tengan eso presente. ¿Ok? Por el momento solo quiero que lo tengan presente. Entonces, cuando nosotros vamos a conjugarlo, este to desaparece. Entonces, to play, acá lo vamos a conjugar. You play football. Desapareció el to, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí
ya está conjugado. El to play significa jugar o tocar. El to study significa estudiar. Entonces, todos esos verbos que nosotros aprendimos en español, ir, dormir, comer, estudiar, dormir, comer, ir, todos esos verbos son en su forma infinitiva. Cuando nosotros la conjugamos, deja de ser infinitivo y ya forma o hace parte de los verbos conjugados. Entonces, yo como, tú comes, tú estudias, ella estudia, nosotros estudiamos. Ella canta, tú cantas, él no canta. Yo pienso, tú piensas, nosotros pensamos. ¿Cierto? Ahí lo estamos conjugando, pero en su forma infinitiva es ir, comer, estudiar, pensar, dormir, bailar, trabajar. Bien, entonces, ¿qué pasa? En las terceras personas, vamos a terminar de hacer este ejercicio y yo les explico esa parte. Forma de pregunta. Does Matthew study music? ¿Cómo lo contestaríamos? Yes, no. ¿Cómo creen ustedes que se contesta? Yes. Alguien que lo escriba en 1, 2, 3. Alguien que se atreva. ¿Cómo contestaríamos allí? En el anterior ejercicio que habíamos hecho, respondíamos con el auxiliar. Entonces, acá, ¿cómo sería? We can use the auxiliary form to answer these questions. Nobody? Okay. Yes, he does. No, he doesn't. Respondemos con el auxiliar. Otra forma que podríamos hacer es, en lugar de utilizar el pronombre, utilizamos el nombre. Matthew does. Matthew doesn't. ¿Cierto? Hay una regla y es que para los verbos que terminan en O, X, Z, S, doble S, SH y CH, cuando estén en terceras personas, se les va a agregar, perdón, sí, en terceras personas se les va a agregar ES. ES. Ejemplo, go se convierte en goes. ¿Ok? Fix se convierte en fixes. Wash se convierte en washes. El watch se convierte en watches. Muy bien, esos son algunos ejemplos. Son algunos ejemplos. Eso es para las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. Entonces, si yo digo he watches TV at night. She, vamos a ver, goes to university every day. It washes the dishes. O sea, lava los platos. Estoy hablando de la máquina de lavar. It washes the dishes. Es de washing. Bien, entonces estos son unos ejemplos. Son terceras personas. He, she, it.
El he lo puedo cambiar por Matthew. El she lo puedo cambiar por Mary, Lauren, Ashley, por cualquier nombre o cualquier femenino. Y el it lo puedo cambiar por cualquier cosa. En este caso estamos hablando de el lavaplatos, que es de esos lavaplatos que utilizan en Estados Unidos. Acá en Colombia no lo he visto mucho. Que es el dishwasher, que es el lavaplatos. Pues como una máquina, uno mete los platos allí, se le echa el jabón y la misma máquina lava los platos y a uno los saca. Ya vienen secos porque algunas vienen con secadora también por dentro. Bueno, muy bien. Entonces, esto es a lo que me refiero. Por ningún lado ve usted en estos ejercicios el verbo to be. ¿Usted ve el verbo to be en alguna de estas partes? En ninguna de estas partes. Ni para negar, ni para contestar, ni para preguntar. Hay otra regla gramatical que es importante tener. La terminación en Y. Entonces, si termina en Y antecedido de una consonante, por ejemplo, study, este se convierte en studies. Pero si por el contrario está antecedida por una vocal, como el verbo play, entonces simplemente se le agrega una S. En study, que está antecedida por una consonante que es la D, antes de la Y está una D, se le cambia esa Y por I latina y se le coloca ES. En cambio, a la que está antecedida por la vocal, simplemente se le agrega S. Ejemplos de eso. Ejemplos de eso. Lauren studies engineering. Mark plays basketball. ¿Okay? Esos son unos ejemplos. Y si yo quiero negarlo o quiero hacer una interrogación, el verbo en tercera persona no se le agrega la S cuando utilizamos los auxiliares. Entonces, aquí hay un ejemplo. Matthew doesn't study music. En la oración afirmativa se le colocó la IES, pero en la negación y en la pregunta no se hizo ese cambio. ¿Por qué? Porque la regla gramatical nos indica que cuando están en pregunta o en negación, el verbo queda en su forma infinitiva, bueno, en su forma natural. ¿Okay? Es infinitiva, pero sin el to. Muy bien. Para que lo tengan allí, por favor, en cuenta. ¿Cómo haríamos acá con estos ejemplos? Por ejemplo, Lauren studies engineering. Lauren doesn't study engineering. Y Mark plays basketball. Mark doesn't play basketball. Y se dan cuenta, no hay ningún cambio. No hay cambio alguno en estos verbos en tercera persona cuando negamos o cuando hacemos preguntas. Muy bien. Okay, so that's what I wanted to tell you today. Esto era lo que les quería yo hablar el día de hoy. Entonces, espero que haya sido claro el tema, que haya sido fácil de entenderlo. Entonces, gracias y que tengan ustedes un grandioso día. Si tienen alguna pregunta, antes de que se acabe la conferencia, tenemos un minutito. Si tienen alguna pregunta, yo les estaré enviando las grabaciones a la plataforma
Y también estaré enviándole los otros videos cortos, como de 2 minutos, 3 minuticos, para envío de evidencias y cosas así por el estilo. All right. Thank you very much. You have a wonderful weekend. Bye-bye. See you later, alligator. You're welcome. Perfecto. All right. Perfect. Bye-bye.